Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ahora sí ya estamos enlazados con Andrés Santillano. Él es profesor universitario, activista, miembro de la otra campaña Venezuela, y le agradecemos enormemente que volver a charlar, que acepte charlar con nosotros. Lo hicimos en meses pasados para tratar de comprender la realidad política y social de aquel país. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Al por contrario, la nueva invitación. estamos muy agradecidos de nuevo poder conversar contigo para conocer, pues nos parece muy importante lo que está pasando en Venezuela. Hablamos contigo, si mal no recuerdo, fue en agosto del año pasado, un poco más de un mes Sí, después de las elecciones ocurridas en julio en aquel país, elecciones muy controvertidas en aquel momento. Nos hacías un recuento, ayer escuchaba nuevamente la entrevista, y nos hacías un recuento pormenorizado que, a diferencia de otros comicios celebrados allá en Venezuela, esta vez no parece ser que hubiera la transparencia debida. ¿Cómo llega a Nicolás Maduro a su tercer mandato, que asume el pasado 10 de enero, y qué situación política y social hay en Venezuela, Andrés Antillano? sí, bueno, de nuevo, muy agradecido por ser invitado otra vez a este programa. Bien, yo creo que el gobierno escogió una vía de, digamos, suspender el Estado de Derecho, suspender la Constitución por la vía de facto. Este es un momento que está marcado por un lado, la suspensión del Estado de Derecho, no hay separación de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia ha mostrado un claro plegamiento a la decisión del Ejecutivo, asimismo la Asamblea Nacional y el resto de los poderes. Por otro lado, se desconoce la soberanía popular, y finalmente hay una situación grave de persecución y de violación de derechos civiles y políticos. Llegamos a tener más de 2.000 presos. Por la presión de calle se logró la liberación de un número importante, pero de nuevo las cárceles se vuelven a llenar. Desde el principio de este año hay más de 80 detenidos por razones políticas, incluyendo un ex candidato presidencial, Enrique Márquez, un hombre de centroizquierda, Uh -huh. que fue detenido sin ninguna motivación aparente, no tiene ninguna, no pesa sobre él ninguna orden de captura, ni ninguna acusación formal. De hecho, Enrique Márquez hoy, a una semana de su detención, está técnicamente desaparecido, está recluido en una cárcel clandestina de la policía política, de la Dirección de Inteligencia Militar. Esto lo sabemos porque alguien que compartió con Enrique esta detención dentro de este centro clandestino. El activista de derechos humanos, periodista Carlos Correa fue recientemente liberado y por eso es que sabemos que él se encuentra en este lugar. Es decir, una situación muy complicada, muy complicada. El Claro, sin duda. gobierno ha decidido entonces convertirse en un gobierno de facto, lo que es una triste ironía para un grupo de políticos que se pretende herederos de las banderas de Hugo Chávez Frías, que justamente, banderas que justamente descansaban sobre una ampliación y radicalización de la democracia, y ahora estos herederos o presuntos herederos de Chávez han decidido liquidar la democracia, liquidar el Estado de Derecho, liquidar, digamos, la Constitución. Es un panorama además agravado porque la oposición política nuclear alrededor de sectores de derecha, María Corina en particular, digamos, apuesta por una estrategia que ha conducido, que ha resultado absolutamente inútil y que ha conducido al desánimo, al desaliento, pues había ofrecido una suerte de milagro, una vía expedita en que el 10 no se iba a juramentar Maduro, sino se iba a juramentar el candidato que habría ganado las elecciones, el Mundo González, cosa que no ocurrió. Así es. Es una práctica habitual de este sector de la derecha, digamos, estas vías ligeras que finalmente terminan por depositar toda la confianza en fórmulas de poderes fácticos como una eventual estrategia de Donald Trump que obliga a Maduro a renunciar o un cisne negro cuartelario que dé al traste con la situación actual. Entonces, en este momento, Andrés, la gran mayoría...
Solo una pregunta, perdón que te interrumpa. Finalmente, es decir, el gobierno de Maduro, su partido, este bloque gobernante, jamás presentó las actas que demostrara su triunfo electoral. No, ninguna. Ujú. Ni siquiera han publicado. A ver, la ley electoral venezolana obliga al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados en Gaceta 30 días después, y han pasado ya 7 meses Las de las elecciones. elecciones y aún no han sido publicadas. De facto, la página del CNE está caída, no ha funcionado en estos 7 meses, el CNE está cerrado, ninguno de los candidatos pudo anteponer un recurso administrativo en relación con los resultados supuestos que presentó de viva voz en una transmisión sin que nunca fueran publicados el presidente del CNE. Así que vivimos en absoluta precariedad jurídica sin ningún tipo de resultado verificable que puedan ser recusables. Como nos, En des- este estado, Ujú. uh-huh, Como nos decías, sí, sí, es un gobierno de facto. De hecho, hay un comunicado que nos compartiste donde una corriente de los comunes así lo defines como un gobierno de facto. Me parece que sin legitimidad interna ni externa, porque incluso gobiernos de izquierda como Chile ha sido muy duro, el gobierno de Chile, pero también reticencias para reconocerlo plenamente como gobiernos del de Brasil, de Colombia, incluso el de México, que si bien envió representante, no fue la presidenta Claudia Sheinbaum a la asunción de Nicolás Maduro. ¿Qué suerte vislumbras, qué posibilidades de mantenerse en el gobierno a Nicolás Maduro en estas condiciones en las que prácticamente es un gobierno de facto, pero también del otro lado una oposición de derecha por un lado que confía más bien quizás en una intervención extranjera, presumiblemente de Estados Unidos, y no tanto por las movilizaciones internas? ¿Cómo queda una izquierda en la que tú militas, en la que participas, Andrés Antillano, ante este escenario de un gobierno de facto que se dice socialista de izquierda, pero que en la práctica es un gobierno cupular, oligarca, y una derecha que apuesta más bien a intervenciones extranjeras? yo creo que una tarea fundamental para transitar el camino a la redemocratización es construir una tercera opción, una tercera posición que se deslinde de ambos bloques que además, como bien decías, coinciden en su talante autoritario, en su poco respeto a la Constitución y en su compromiso con intereses muy oscuros y con los capitales. En realidad son dos caras de una misma moneda. Este es un gobierno de empresarios que gobierna para los empresarios. Uno de los dramas de la derecha es que su clase de natural, que son los empresarios, están muy Hace cómodos con el status quo, 31 con lo que le años garantiza, nos con dejaron lo la que le, tarea lo que le nuestros garantiza este compañeros gobierno caídos. en términos de premisas y políticas económicas al servicio de sus intereses. En ese sentido, creemos que es fundamental construir una tercera posición, una tercería que permita transitar el camino a la redemocratización sin sacrificar la justicia social, restituyendo la Constitución nacional. Ese es el campo, esa es la propuesta que tenemos distintos sectores de izquierda que hemos constituido el Frente Democrático Popular, al cual, por cierto, pertenece Enrique Márquez, el candidato Enrique Márquez, que fue apoyado por distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda. Eh, eh, Irónicamente, el gobierno ha sido muy particularmente severo contra estos sectores que apuestan por una tercera posición desmarcado de ambos polos y que proponga una salida democrática, constitucional, pacífica, política al actual conflicto. En los últimos días no solamente fue detenido Enrique Márquez, no solamente fueron detenidos distintos activistas de derechos humanos y dirigentes de los trabajadores que participan en esta opción, fue detenido, por ejemplo, el profesor, por ejemplo, Juan Barreto, también parte del Frente Democrático, está confinado en su casa, no lo dejan salir tiene al frente de su casa patrullas de la policía política que le impiden salir. La abogada María Alejandra Díaz, constitucionalista que viene del chavismo, que tuvo un papel muy importante en la constituyente, está perseguida y está escondida, pues los cuerpos de seguridad secuestraron
a su ex esposo y a sus hijos para que se entregaran. Es decir, el gobierno quiere evitar que prospere una opción distinta, porque en el fondo el gobierno le interesa polarizar con esta derecha, Claro. que además tiene compromiso con los gobiernos más oscuros del continente, con Milei, con Bukele, con Trump. Le interesa la existencia de esta derecha porque polariza Ujú. con ella, porque este gobierno lo único que lo sostiene es la represión, la acción represiva del Estado, el terror de Estado y la cohesión interna. Entonces, Claro. tener del otro lado únicamente una derecha que clama por una invasión extranjera le sirve para lograr cohesión, Así es. la cohesión interna. Lo hemos visto Esto en el plano internacional, lamentablemente, que pues se dividen las opiniones entre o estás con Maduro o estás a favor de la intervención de la derecha. Andrés, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola Jesús. Quería hacerte un par de preguntas. Una es justamente, digamos, según los medios internacionales, casi toda la oposición está alrededor de María Corina Machado, pero tú nos amplías la visión y hay una tercera vía. Hay personas que no apoyan a María Corina ni tampoco a el régimen de Maduro. ¿Qué porcentaje o cómo estará la fuerza más o menos de esta población que no se inscribe en la lógica de seguir a uno ni a otro? Sí, mira, el gobierno se cuidó mucho de impedir que existiera una opción distinta a esta polarización. De hecho, ilegalizó el Partido Comunista, lo sustituyó por un Partido Comunista constituido por no comunistas, prohibió todas las candidaturas de izquierda, apenas permitió que compitiera Enrique Márquez, que es un hombre centroizquierda, pero todas las candidaturas de izquierda fueron prohibidas, fueron bloqueadas, porque justamente le interesaba polarizar entre esta derecha y ellos, es decir, yo diría que dos derechas, porque esto le resultaba ganancioso, ¿no? Entonces, en las elecciones del 28 de julio, la gran mayoría votó por aquel candidato que veía como una posibilidad de derrotar a Maduro. Es decir, más que votar por un candidato, votó contra Maduro. Y si las cifras que presenta esta oposición son ciertas, alrededor del 70% de la población votó contra Maduro, votando por el candidato apoyado por María Corina, que es Edmundo González. En ese contexto nos cuesta mucho calcular cuáles son las posibilidades de cuál es el capital político real de una tercera opción, cuál es el porcentaje de gente que apoyaría una tercera opción. Sin embargo, en la medida que esa derecha también se desinfla como resultado, víctima de sus propios errores, de una política que bloquea toda acción, que bloquea toda opción, toda alternativa, porque se queda sencillamente a esperar que ocurra un milagro, que venga Trump y invada el país, o un golpe militar, y cunde el desaliento y la desesperanza entre incluso sectores populares muy importantes que de algún modo endosaron esta opción para salir de Maduro, crece las posibilidades de una tercera opción, de una alternativa. Andrés, Y a eso es que estamos apostando. una duda también es muy importante que me parece que mientras ese sector de derecha reaccionaria espera una intervención, mucha gente no la apoya. Pero existen esos riesgos, Andrés. Me parece lamentable que después de la imposición de Maduro se fueron tendencia Nayib Bukele, el presidente de ultraderecha de El Salvador, junto con Eric Prince, el presidente de Blackwater. Y esto porque están esperando estos sectores que haya como una intervención ahora como de mercenarios, una intervención internacional. ¿Eso es posible, algún escenario así? ¿O ahora apoyados con Donald Trump cuando llegue el 20 de enero? No, lo peor de todo esto es que es una reedición de un guión ya bastante gastado. Esto pasó en el 2019, exactamente lo mismo. Un presidente paralelo, autoproclamado, esto es lo que está buscando Edmundo González, ser reconocido por distintos países, y en la medida que era un presidente sin poder real, en este caso fue Juan Guaidó, ahora sería Edmundo González, su única fuerza cierta era la fuerza que le prestaban la comunidad internacional, como ellos decían, esencialmente Estados Unidos y sus aliados. Ese guión ya lo conocemos, sabemos los resultados, el guión de la máxima presión, de las sanciones internacionales contra Venezuela, que solamente sirvieron para tres cosas. Uno, que la derecha, la oposición despilfarrara su capital político de calle, pues si las soluciones vienen de afuera, no hace falta construir desde adentro una opción. Dos,
atornillar a Maduro al poder porque terminó cohesionando el apoyo, ahora aún más menguante que entonces, pero el apoyo que tenía en determinados sectores frente a la amenaza de una invasión extranjera, es decir, este juego entre la patria o el imperialismo, le sacan mucho provecho a Maduro. Por cierto, un juego falaz. Maduro, que se presenta como antiimperialista, ha entregado el petróleo venezolano a la Chevron y otras empresas norteamericanas sin ningún pudor. Es decir, que el antiimperialismo de Maduro es más declarativo que otra cosa. Y en tercer lugar, esta estrategia lo que sirvió entonces y probablemente lo que sirva ahora, esta estrategia basada en sanciones internacionales, en bloqueo contra Venezuela, es para aumentar el empobrecimiento del pueblo. Es la idea que mientras más sufra el pueblo, más dispuesto estará a sacudirse a Maduro, cosa que realmente no es tan así. O sea, las sanciones internacionales generaron un empobrecimiento brutal y millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo del país, recorren ahora harapientos todos los caminos de América Latina, y la gente más bien está encerrada en una dinámica, está empantanada en una dinámica de sobrevivencia que impide luchar, ¿no? Entonces tampoco esta estrategia es una estrategia que está condenada al fracaso. Nosotros, en cambio, creemos que la estrategia es de construir una fuerza propia de los sectores populares, animar las luchas sociales, defender, resistir en los espacios democráticos, reconstruir una cultura democrática e ir creando las condiciones para una redemocratización del país. Muy bien. Esa es nuestra estrategia, que poco tiene que ver con esta estrategia cortoplacista de la derecha venezolana. Así es. Andrés Santillano, pues te agradecemos enormemente la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Hay más preguntas, más dudas, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Más bien, próximamente volveremos, si tú no lo permites, volver a establecer contacto contigo para seguir compartiendo tu lectura, tu análisis de la realidad de Venezuela. Entre tanto, vamos a compartir en redes sociales este comunicado de la Corriente Comunes. Nace un gobierno de facto, organicemos la rebeldía. La Corriente Comunes convoca a mantener movilización, debate y articulación. Muchas gracias de nuevo, Andrés Santillano. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta Caracas nos despedimos de Andrés y con esto también llegamos al final de Cosa Pública 2.0 de este jueves 16 de enero. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la charla interminable, luego la programación habitual y, por supuesto, la invitación también para que mañana vuelva a acompañarnos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara